SpaceX completó la mayor oferta pública inicial de la historia el 12 de junio, recaudando $75.000 millones a un precio de $105 por acción, superando en más de 2,5 veces el récord histórico de Saudi Aramco de 2019. La compañía fundada por Elon Musk había transformado su perfil en los años previos, pasando de empresa aeroespacial pura a un conglomerado de cohetes, satélites con Starlink e inteligencia artificial integrada con XAI, lo que amplió significativamente su base inversora más allá del sector espacial tradicional. Según los datos publicados en la sesión reciente del 12 de junio, las acciones de SpaceX bajo el ticker SPCX cerraron su primer día de cotización en el Nasdaq en $161,95, un 19,3% por encima del precio de oferta de $105, llegando a alcanzar un máximo intradía de $165 que elevó brevemente la valoración de la compañía por encima de $2,5 billones. El Dow Jones subió 353 puntos en la misma sesión. El cierre en $161,95 sitúa la capitalización de SpaceX en cerca de $2 billones, colocándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas por delante de Tesla, Meta y Walmart. La participación de Musk en SpaceX, sumada a su posición en Tesla, valorada en aproximadamente $300.000 millones, eleva su patrimonio estimado a más de $1 billón. Las opciones sobre 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los $86.000 millones por la colocación completa. Para el inversor, el debut con subida del 19%, por debajo del 30% que muchos analistas anticipaban, ilustra que incluso las operaciones más esperadas de la historia pueden decepcionar a quienes llegaban con expectativas excesivas. Los costes de entrada en el mercado secundario son ya un 18% superiores al precio de OPI, elevando el punto de equilibrio para inversores que compraron en mercado abierto. Morningstar mantiene su valoración razonable en $780.000 millones, menos de la mitad del precio de cotización actual. El sentimiento del mercado, tras el debut, es de satisfacción moderada, con el precio cerrando por debajo de los máximos intradía y ligeramente por debajo de las expectativas más optimistas. Los analistas señalan que el capital flotante limitado, al 5% del total, generará escasa liquidez en las primeras semanas, amplificando la volatilidad en ambas direcciones. El IBEX 35 llevaba desde febrero de 2026 intentando superar sus máximos históricos en 18.573 puntos sin lograrlo, frustrado en cada intento por la incertidumbre macroeconómica y geopolítica. La semana del 8 al 13 de junio concentró la mayor densidad de catalizadores del ejercicio, subida de tipos del Banco Central Europeo, debut de SpaceX en el Nasdaq, incorporación de técnicas reunidas al índice y señales de distensión en Oriente Medio que aliviaron la prima de riesgo energética acumulada desde febrero. Según los datos publicados en la sesión reciente del 13 de junio, el IBEX 35 cerró la semana en 18.703,4 puntos, renovando sus máximos históricos y acumulando una revalorización semanal del 2,5%. Acciona Energía y Acerinox lideraron las ganancias de la semana, mientras Amadeus encabezó las pérdidas. El sector bancario fue el principal motor del avance semanal, con CaixaBank, Santander y Sabadell entre los más beneficiados por la subida de tipos del Banco Central Europeo del jueves. Para el inversor en bolsa española, la ruptura de máximos históricos del IBEX 35 abre técnicamente el camino hacia los 19.000 puntos como siguiente objetivo relevante. Los costes de financiación más elevados, derivados de la subida del Banco Central Europeo, penalizarán a inmobiliarias y promotoras endeudadas, pero la banca compensa con creces ese impacto negativo en la ponderación del selectivo. La reunión del FOMC americano del 17 y 18 de junio será el principal catalizador macroeconómico de la semana entrante. El sentimiento del mercado al cierre de la semana más intensa del ejercicio es marcadamente positivo para la renta variable española. El soporte del índice queda ahora en los 18.573 puntos,
anteriores máximos que se convierten en nivel de referencia de compra para el inversor técnico a corto y medio plazo. La confianza del consumidor en Estados Unidos había caído a mínimos históricos en los meses previos, golpeada por la presión inflacionaria derivada del alza de los precios de la energía y los alimentos. El índice de la Universidad de Michigan había marcado su nivel más bajo de la historia durante mayo, mientras el de la Conference Board caía hasta 44,8 puntos en la lectura anterior. Ambos indicadores actúan como termómetros adelantados del consumo privado, que representa en torno al 70% del PIB de Estados Unidos. Según los datos publicados en la sesión reciente del 13 de junio por la Universidad de Michigan, el índice preliminar de confianza del consumidor de junio se sitúa en 48,92 puntos, superando ampliamente el consenso de 46,0 y mejorando frente a los 44,8 de mayo. Las expectativas de inflación a un año cayeron al 4,6% desde el 4,9% previo, y las previsiones de inflación a 5 años se redujeron al 3,4% frente al 3,8% estimado, ambas lecturas mejores de lo esperado. La mejora de 4 puntos en la confianza del consumidor representa un alza del 9% mensual, la mayor en más de un año. Las alzas fueron generalizadas, abarcando distintos grupos de edad, niveles educativos y afiliaciones políticas, lo que refuerza la solidez de la señal. Los consumidores de menores ingresos registraron las mejoras más sólidas, impulsadas por la caída de los precios de la gasolina durante la primera quincena de junio. El petróleo Brent cedió más de un 3% en la misma sesión, situándose por debajo de los $90 por barril por primera vez desde principios de mayo de 2026. Para el inversor, la mejora simultánea de la confianza del consumidor y la reducción de las expectativas de inflación es la combinación macroeconómica más favorable que los mercados podían recibir en este momento. Los costes de financiación seguirán siendo elevados, pero la señal de que las expectativas inflacionarias a largo plazo se moderan reduce la presión sobre la Reserva Federal para adoptar una postura más restrictiva. Los sectores de consumo discrecional, distribución y hostelería del S&P 500 son los más directamente beneficiados por la mejora del sentimiento del consumidor americano. El sentimiento del mercado tras la publicación del dato es claramente positivo, con Wall Street cerrando la semana en terreno alcista, impulsado por la combinación del debut de SpaceX, la caída del petróleo y la mejora de la confianza. Alemania ha basado históricamente su sistema de jubilación en pensiones públicas de reparto, con el ahorro privado orientado mayoritariamente hacia renta fija y depósitos de bajo rendimiento. Esta estructura ha mantenido la participación de los hogares alemanes en renta variable en niveles muy inferiores a los de Estados Unidos o el Reino Unido. El informe Draghi de 2025 estimó que Europa necesita aproximadamente 1 billón de euros anuales en inversión privada adicional, y la reforma del ahorro para la jubilación se identifica como la palanca más potente para movilizar ese capital hacia los mercados de capitales europeos. Según los datos publicados en la sesión reciente del 13 de junio, Morgan Stanley publicó una nota en la que califica la posible reforma del sistema de pensiones alemán como el mayor catalizador de la bolsa europea en décadas. El borrador contempla la eliminación de los requisitos de garantías en fondos de pensiones, un subsidio público que sube hasta 480 euros anuales, exención fiscal de beneficios de capital y comisiones limitadas al 1,5%. La comisión encargada de estudiar el sistema presentará sus recomendaciones en las próximas semanas. Morgan Stanley estima que, de aprobarse la reforma, el PIB alemán podría crecer 30 puntos básicos adicionales, alcanzando entre el 1% y el 1,3% en 2026 a 2027. El sector financiero sería el primer beneficiario directo, con gestoras de activos, aseguradoras de vida, bancos y mercados bursátiles encabezando las ganancias. En Italia, Alemania, Francia y España,
Las pensiones públicas proporcionan más del 70% de los ingresos de los jubilados frente al 40% en el Reino Unido y Estados Unidos, lo que indica el enorme potencial de redireccionamiento del ahorro privado europeo hacia la renta variable. Para el inversor europeo, una reforma exitosa del ahorro para la jubilación en Alemania tendría un efecto multiplicador sobre la demanda estructural de renta variable en la Unión Europea, reduciendo el descuento histórico de valoración de las bolsas europeas frente a Wall Street. Los sectores más beneficiados serían los gestores de activos, aseguradoras de vida, bancos y mercados bursátiles. Los costes de transición hacia el nuevo modelo serían asumidos por el Estado en los primeros años, generando un efecto neto positivo sobre la confianza empresarial y el sentimiento inversor en toda la zona euro. El sentimiento del mercado ante las propuestas de reforma alemana es de expectación cautelosa. Morgan Stanley advierte que estas reformas tardarán años en traducirse en crecimiento económico tangible, pero que servirán para enviar una señal positiva al tejido empresarial sobre la determinación del Ejecutivo de Merz para impulsar cambios estructurales. Para el inversor a largo plazo en bolsa europea, este proceso representa uno de los catalizadores más relevantes de la próxima década, independientemente de la volatilidad macroeconómica a corto plazo que marquen los mercados globales. Únete a la comunidad en School, comunidad dedicada a la educación financiera y la inversión por dividendos para avanzar hacia la independencia financiera y ser más libres.